El árbol de la vida, primera clase por Sonia Hidalgo Zurita. Haremos un estudio comparativo de los dos árboles de la vida más conocidos. ¿Qué es el árbol de la vida? Es el símbolo más importante de la Kabbalah porque es el mapa de la creación. Es un esquema que se fundamenta en los números y las letras hebreas y la interacción de la simbología del alefato, que se divide en 3 letras madres, 7 letras dobles y 12 letras simples. Se dice que el creador se valió de las letras hebreas para crear el mundo. El árbol de la vida consta de 10 esferas, 2 sefirot y 22 senderos que representan las 22 letras del alefato hebreo. ¿Por qué se llama árbol de la vida? Porque su estructura se asemeja a un árbol. Tiene una raíz en Malhut, la tierra, un tronco que va desde Malhut a Keter y ramas que unen las esferas unas con otras y frutos variados que están representados por las esferas. Alguien quizás se preguntará, ¿y dónde están las hojas? Respuesta fácil. Las hojas son todas las jerarquías celestes que se encuentran en cada una de las esferas o sefirot, pero esto lo veremos poco a poco y en otros capítulos. El árbol de la vida de Kircher. Este diagrama antiguo de los nombres de Dios atribuido a Athanasius Kircher se encuentra en su obra Oedipus Egypticus. Las fechas de nacimiento de este autor son de 1652, o sea, su vida hasta 1654. En su árbol de la vida están representados los 72 nombres de Dios en cada esfera, ya que cada una contiene varios nombres divinos. En este árbol podemos ver el orden de las letras hebreas. Empezando en Keter tenemos la Aleph, que va de Keter a Jochma, y de Keter a Binah tenemos la Bet, y así sucesivamente. Es decir, esta secuencia de letras hebreas o el orden es el mismo que yo uso en mis clases para Kabbalah. El diagrama del árbol de la vida con los nombres de Dios de Athanasius Kircher lo ha trasladado a una rueda donde están todos los 72 nombres de Dios. Vemos una especie de girasol o de flor con estos nombres y con letras en hebreo y tiene toda la información sobre las jerarquías. Y también vemos alrededor muchas hojitas que contienen números. Por eso es que decimos que el árbol de la vida es un árbol que tiene hojas, flores y frutos. Mi versión de las jerarquías celestes. En esta imagen puedes ver mi propia versión de las jerarquías celestes con los 72 nombres de Dios, empezando por Behuyá, que es la primera, y alrededor del círculo hasta completar los 72 nombres. Cada nombre tiene la fecha de actuación del ser celeste, los signos astrológicos, la esfera a la que pertenecen. Si te fijas, tenemos la primera que sería blanco, que es Keter, y luego tenemos negro, Jochma, Binah, gris, Gesed azul, etc. Es decir, que he hecho un estudio comparativo del árbol de la vida con las esferas celestes, que es prácticamente los mismos gráficos que hizo Kircher, sino que los míos están a color. ¿Cómo está compuesto el árbol de la vida? Está compuesta de 10 esferas, de la 1 a la 10. Sefirot es el plural de Sefirah, que significa esfera. Y en la práctica, cada esfera representa un planeta, por lo que podría decirse que las esferas son astros. Entonces tenemos, empezando arriba con Keter, tenemos a Neptuno, luego tenemos en Jochma a Urano, en Binah a Saturno, en Gesed Júpiter, en Geburah Marte, en Tiferet el Sol, en Netzach Venus,
en Jod Mercurio, en Yesod Luna y finalmente en Malhut la Tierra. Aquí tienes la lista con los planetas y los números. ¿Cómo está compuesto el árbol de la vida? Está compuesto además de 22 senderos, que son las uniones entre una esfera y otra. El número de senderos es igual al número de letras del alefato hebreo. Hay que recalcar que existen dos versiones del árbol de la vida. Mientras los sefirot en los dos árboles de la vida son iguales, es decir, que los números son los mismos, la diferencia estriba en la posición de los senderos o de las letras hebreas en los mismos. ¿Cuál es el orden de las sefirot en el árbol? El orden de las sefirot en el árbol empieza arriba con el número 1, que es Keter, va hacia el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Y a qué se debe esta enumeración? Se debe a que el espíritu baja desde el plano espiritual hacia abajo en forma zigzagueante. Es así como baja el espíritu, como hemos visto la secuencia de flechitas. ¿Para qué sirve conocer el árbol de la vida? El árbol de la vida es como una escalera por donde podemos ascender a los mundos superiores mediante la meditación. Para nosotros como personas que somos, para ascender hacia los planos superiores tenemos que empezar abajo, en la número 10, que es Malhut o la tierra. Es el lugar donde vivimos. Tendríamos que subir de esta manera, empezando en Malhut y siguiendo la secuencia lógica de los números. Los dos árboles más conocidos son este que está a la izquierda, que se llama la escalera, porque las letras hebreas están ordenadas de manera lógica y en orden de aparición. Es decir, que tenemos la Aleph, Bet, Gimel. Y está el árbol del Ari, que es el que ves en pantalla. Los senderos del árbol de la vida en la escalera. Son 22 senderos que van en orden del alefato, es decir, que de Keter a Jokma sale la Aleph. De Keter a Binah tenemos la Bet y de Keter a Tiferet tenemos la Gimel. Es decir, que se toma siempre la esfera superior y las uniones hacia las otras sefirot y se va agregando la letra hebrea. Entonces, hemos recorrido los tres senderos de Keter. El próximo sería Jokma, que sale hacia Binah, que es el número 3, y tendríamos Dalet. Y desde Jokma a Gesed tenemos a Vav. De Jokma a Tiferet es la Hei. Es decir, que se van enumerando las letras de Séfira en Séfira. Pero primero es Keter, como dijimos, luego Jokma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malhut. Los senderos en el árbol de la vida del Arizal. Los 22 senderos, según la versión del árbol de vida llamado el árbol del Ari, no están en orden del alefato hebreo, sino que se dividen en tres sectores. Entonces, en color celeste están las tres letras madres, Aleph, Mem y Shin. Las 7 letras dobles están en color rojo y en los senderos verticales, mientras que las 12 letras simples que están en los senderos de color amarillo son las letras de los senderos inclinados. Mi idea es que este árbol fue realizado según la descripción original del Sefer Yetzirah o libro de la formación. Este hermoso libro adjudicado al patriarca Abraham dice textualmente que hay que reorganizar las letras, permutar y poner las cosas en su lugar. Si permutamos las letras, obtenemos el otro árbol de la vida.
Diferencia entre los dos árboles de la vida. Los dos árboles contienen las 10 sefirot, como ya hemos visto, y los 22 senderos o uniones entre esferas. La enumeración de las esferas es igual prácticamente. Tenemos 1, 1, 2, 2, etc. Pero la diferencia es la posición de las letras hebreas, como ya lo vimos, y hay dos senderos diferentes en el árbol del Ari que no existen en el sendero de la escalera. Es decir, que aquí tenemos un sendero que une Binah con Gesed y Jochma con Geburah, que no está en este árbol, mientras que los senderos que unen Netzach con Malhut y Hod con Malhut no están en el árbol del Ari. Esa es la diferencia de los dos. Y tal vez la teoría del color, porque no hay un estudio concreto que diga que Keter es blanco puro, Jochma es gris. Simplemente este es el árbol que más se usa con estos colores. El árbol que ves en pantalla a la derecha es el árbol prácticamente propio que yo he creado basándome en la teoría del color, porque la mayoría de cabalistas lo representan a Keter en blanco y a Jochma gris, mientras que a Binah la ponen de negro. Pero según la teoría del color y mi percepción de estos estudios es que Jochma tiene que ser negra porque es lo contrario del blanco. Y uno sería el número principal. Jochma es el número 2 y al unir matemáticamente 1 y 2 nos da 3, que es Binah. Y la unión en los colores del blanco y el negro nos da gris. Es por eso que yo he cambiado esta Sefira en color negro y me parece interesante que ya hay algunas personas que están usando este árbol. Pero creo que hay que recalcar que este árbol, o sea, los colores de este árbol los he creado yo. Más diferencias entre los dos árboles. En el árbol del Ari, los dos senderos anteriores se ubican en Jochma, Geburah y Binah Gesed. O sea, estos dos senderos. Estos senderos no existen en la escalera y están abajo uniendo estos senderos, digamos, este y este están aquí abajo, como los he dicho antes, y unen 7 y 8 con 10. O sea, Netzach y Hod con Malhut. Las letras del alefato en la escalera, en esta, están en orden. Los colores de las esferas en las escaleras están bien definidas y tienen que ver con la teoría del color. Tendríamos un ejemplo, la Bet sale de Keter y va a Binah. En el árbol del Ari, la Bet sale de Jochma y llega a Gesed. En el árbol del Ari, la letra Aleph sale de Gesed y se dirige a Geburah. En la escalera, la letra Aleph sale de Keter y se dirige a Jochma. Bueno, la Ved hemos visto que en este árbol sale de Jochma y va a Gesed, en este sale de Keter y va hacia Binah. Y así sucesivamente. Tendríamos que comparar todas las letras, pero no es necesario. Será suficiente con tener una imagen con los dos árboles y con todas las letras hebreas. En el relato de la creación con las letras, se dice que Dios creó el mundo con la Bet, pero la Aleph fue su favorita. Por eso están ligadas a la corona, Keter. Es decir, que Keter, que es el número 1, que es el principio de todo, el creador utilizó la letra Bet para crear el mundo, pero dejó a la Aleph como primera letra y como prácticamente su aliada. Y es por eso que, para mi modo de ver gráficamente, estas letras están ubicadas en este lugar, es el correcto. El orden de las letras en el árbol del Ari. No está en orden como en el otro árbol. He puesto las flechas de las primeras 7 letras para especificar los senderos de meditación que habría que recorrer para poder tener la secuencia del alefato en el caso de que quisiéramos hacer meditaciones con el alefato hebreo.
Entonces buscaríamos a Aleph, que sale de Gesed a Geburah, y luego si quisiéramos hacer la meditación con la Bet, tendríamos que irnos a Jochma, que va hacia Gesed. La tercera letra, que es la Gimel, va desde Binah hacia Geburah. La cuarta letra, la Dalet, va desde Keter a Geburah. La G sale de Keter y va hacia Jochma. La Vav sale de Keter y va hacia Binah. Y la Zain va desde Keter a... La Zain va desde Jochma a Geburah. Es decir, que vemos que hay que saltar prácticamente de una esfera a otra o de los senderos para poder hacer una meditación en secuencia. Recorrido de una esfera a otra. Los planetas están en el árbol de la vida ordenados según la cercanía de los mismos a la Tierra. La Luna es el satélite más cercano a la Tierra, le sigue Mercurio, luego tenemos Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Debo aclarar que este gráfico sobre los planetas es prácticamente el que conocemos del sistema solar, pero visto desde el punto de vista de donde nos encontramos, de la Tierra. El que conocemos originalmente es el Sol y alrededor del Sol giran los planetas. No he cambiado el orden de los planetas, simplemente lo estamos viendo desde nuestro punto de vista. Tenemos la comparación de lo que sería la Cábala con la astrología. Y aquí podemos darnos cuenta por qué el orden de los planetas en el árbol de la vida, porque saliendo de la Tierra, la Luna es el planeta más cercano y es el número 9, luego tenemos el octavo que es Mercurio, 7 Venus, 6 el Sol, 5 Marte, 4 Júpiter, 3 Saturno, 2 Urano y 1 Neptuno. Es el orden que tenemos a la derecha. Al recorrer los mundos internos mediante la meditación, lo que hacemos es ir de esfera en esfera o sefirá. En este árbol no hay ningún impedimento para ir desde un planeta a otro. Partiendo de Malhut, la Tierra, podemos ir hacia Mercurio y hacia Venus o hacia Yesod, la Luna. El recorrido de los pasos a seguir desde el número 10, la Tierra, sería hacia Yesod, o de 10 a Mercurio y de 10 a Netzach. Esto sería la secuencia lógica para recorrer el árbol de la vida, pero en la práctica se parte de 10, la Tierra, y se va hacia Yesod, y desde allí se hace el recorrido a Hod, a Netzach y los siguientes números, como lo hemos visto en la página 7. Es decir, que el recorrido sería el que ves en pantalla, hacia arriba. Este recorrido lo hacemos nosotros como personas. El recorrido que va desde arriba hacia abajo es para el espíritu. Pero nosotros como humanos que somos tenemos que recorrer los mundos internos desde la Tierra. No podemos empezar en Keter porque no somos dioses ni espíritus. Entonces el recorrido sería 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, formando una espiral y secuencia lógica. En el árbol del Ari no hay un sendero que una la Tierra con Mercurio y con Venus, como habíamos dicho, por lo que estaríamos limitando el ascenso directo a esos dos mundos. Se puede recorrer desde Hod a Netzach a través de Yesod, es decir, que siempre partiendo de la Tierra vamos a Yesod y luego a Hod y Netzach.
Personalmente, la lógica me indica que no debería haber un bloqueo en esta zona. Y sin embargo, en este árbol se agregan 2 senderos que son muy elevados, es decir, muy espirituales, y a los que ningún mortal ha llegado. Se recorre desde Marte, que es Geburah, a Urano, y desde Júpiter a Saturno. Aquí veríamos el recorrido, es decir, directamente desde Marte hasta Urano, mientras que en el otro árbol íbamos en espiral, de planeta en planeta. Lamentablemente no hay un estudio profundo sobre este árbol de la vida para saber exactamente qué recorrido se toma por los mundos internos. Las letras hebreas no están ordenadas en orden alfabético. No deseo afirmar cuál de los dos árboles es el correcto. Que quede claro que mi intención es darles mi punto de vista de pensamiento lógico y matemático con gráficos propios sobre los puntos que creo importantes dilucidar. Si comparamos los dos árboles en la escalera, todo tiene una secuencia matemática, empezando por los 32 senderos, que son 10, o sea, 10 sefirot más 22, que son las letras hebreas, ya que las letras hebreas están ordenadas en la secuencia que corresponde al alefato hebreo. En el árbol del Ari, al parecer, las letras se distribuyeron de acuerdo al Sefer Yetzirah, como ya lo dije al principio, sin haberlas permutado. Pero si leemos con detenimiento este maravilloso manual, explica muy precisamente o muy claramente lo siguiente. Dice, transmuta o intercambia las letras unas por otras hasta que hagas que el creador se siente en su trono. Este libro nos explica que las letras hebreas se han colocado de manera intencionada en desorden, es decir, que es una especie de puzzle o rompecabezas. Es muy interesante. En la versión del Sefer Yetzirah que escribí, que es esta, y en Arquitectura Divina, en los dos libros, enseño paso a paso las permutaciones de las letras que hay que hacer para ordenar este rompecabezas divino. Es muy interesante y se nos presenta como un juego para niños. Bien dice el Zohar que antes de la creación del mundo con las letras hebreas, el creador se recreaba con sus letras. Si deseas un curso sobre el Sefer Yetzirah, escríbeme en los comentarios o envíame un correo electrónico para organizar nuevas clases. No te lo pierdas. Ningún cabalista ha desentrañado el misterio de este libro, excepto Aryeh Kaplan, que explica con detalle el libro. Pero él mismo en sí no permuta las letras. No se trata de inventar cosas nuevas, sino mediante el estudio, la lógica y la intuición conseguir decodificar escritos antiguos como este. Tienes mi correo electrónico en pantalla. Gracias por tu atención.